Buenas tardes a todas las personas que siempre estáis aquí escuchándonos. Hola Ana, Hola Susana, ¿cómo estás? Un poco justa, es que no te antes, preocupes. antes de la clase, antes de la charla siempre tengo algún cliente y es complicado, tengo que estar corriendo de un lado para otro Sí, sí, para poder gracias. llegar a la... ¿Cómo te encuentras, Ana? Bien, bien, aquí encerrados, pero un poco menos encerrados que allí en España. Así que Ay, podemos salir. vosotros podéis salir, qué bien, ¿no? Nos dejan salir 1 hora al día para hacer ejercicio. Jo, qué Entonces, bien, qué sí, sí, envidia. sí, entonces es muy distinto, muy distinto. Que sepáis que Ana está en Brighton, que no está aquí en España, lleva muchos Sí. años allí y bueno, es un placer tenerte aquí, de verdad. Estaba pensando ahora, fíjate, en el transcurso, buenas tardes a la gente que va incorporándose, estaba pensando que estaría genial hacer un vivo con Ibai y contigo a la vez, los dos, para que Me nos expliquéis encantaría, Susana. vuestra experiencia. Yo creo que podríamos montarlo porque va a Perfecto. ser súper interesante escucharos a los dos. Sí, no, me encantaría. Con Ibai sí tengo una conexión muy fuerte porque eso, nos encontramos en una disección, nos conocimos en una disección hace ya años y eso, y cada año nos volvemos a reencontrar en Escocia y diseccionamos y el hecho que los dos somos pues eso, de Euskadi y que nos conocimos en Escocia, ¿no? Para mí es sí, es una persona muy especial. Es muy especial, sí, pero no solo porque te lo encontrarás allí, sino porque es una persona muy especial. Sí, y por el tipo de experiencias que hemos vivido juntos en el laboratorio, trabajando eso con las formas y sí, crea conexiones muy especiales la disección en laboratorio, el estar sí, en esa continua conexión con la vida, ¿no? Porque al estar en contacto con la muerte tan fuertemente, al también estar en contacto con la vida. Que es un poco lo que nos Sí, no, está pasando ahora, ¿no? sí, sí. La situación en la que estamos tan encerrados que de repente nos viene la conexión con la vida, yo creo, en situaciones como esta. Sí, yo todos los años tengo que asistir a una disección, es obligatorio en la universidad, en nuestro grado, y la verdad que es lo que tú dices. Lo que pasa es que nosotros no vemos cadáveres enteros, solo vemos partes de la extremidad inferior y es cierto que es algo muy diferente. Yo Sí, cuando estoy viendo un pie estoy viéndolo desde dentro, o sea, no tengo las imágenes de cómo es el pie por dentro y me es mucho más sencillo captar el problema y percibir qué es lo que no está funcionando bien por esa visión que tengo de la sí, anatomía. sí. Es súper importante, pero claro, no todo el mundo tiene acceso a esto Por supuesto, sí. Y y no no es lo tampoco mismo. es para todo el mundo. Mucha gente no le llama el ir a diseccionar y no tiene por qué llamarle, ¿no? No es para todo Exacto. el mundo. Pero sí que añade una dimensión nueva y distinta a, a nuestro trabajo. Bueno, os voy a presentar a Ana. Ana es educadora de movimiento y practicante de liberación miofascial. Como me diste el currículum en inglés, puede ser que haya alguna cosilla ahí que no esté muy Eso bien. también yo querría decir a todo el mundo que si se me traba la lengua, yo llevo 20 años en Inglaterra, más de 20 años ya, y, y me cuesta hablar en castellano, así que intentaremos lo mejor que podamos. Tú despacito y tranquila, que Sí, sí. nosotros te vamos a entender porque lo hablas perfecto. Bueno, ya veremos. Como os comentaba eso, su trabajo trata de explorar la fluidez de la calidad del movimiento a través de la autoinvestigación, su pasión por la anatomía y su extenso trabajo ayudando a las personas a recuperarse de alguna lesión. Gracias a esto ha creado lo que se llama Moving Fascia, que está registrado, que es un curso de anatomía incorporado que explora la arquitectura fascial a través de la anatomía fascial. No sabía traducir qué es embodiment. Sí, tampoco lo sé traducir yo. Es que es Yo difícil creo que esta palabra. podríamos incluso hablar de eso un poco luego, si quieres, ¿no? De Vale, la manera vale. en la que estudiamos la anatomía desde una perspectiva más de la experiencia vivencial. Sí. Eh, sí,
Sí, porque era reencarnación. La traducción de la palabra es reencarnación, pero no tiene nada que ver en el contexto. Y es por eso que yo me esperaba preguntarte, porque no sabía bien a qué se refería en la frase. Bueno, lo que comenta aquí también, autodescubrimiento y técnicas de movimiento. Luego dirige cursos en línea y presenciales en Brighton y Londres. Su propia lucha con el neumotórax catamenial, una condición rara en la que una mujer experimenta colapsos pulmonares repetitivos, lleva a Ana a una investigación continua de la fascia, centrada en el espacio visceral y sus conexiones con la respiración y el movimiento. Una pasada, Ana. Yo sé que esta entrevista de hoy va a ser de las más... de las de calidad, diría yo, porque es una conversación tan real, va a ser una entrevista tan real, ¿sabes? Con tantas vivencias, tanta experiencia que tú tienes sobre este tema, que creo que vamos a aprender muchísimo y de verdad que te agradezco que estés esta tarde con nosotros. Voy a continuar, os voy a comentar un poquito el currículum de Ana. Ha estudiado manipulación visceral con el Instituto Barral e investiga anatomía a través de la disección humana. Tiene un certificado de posgrado en Ciencias Anatómicas de la Universidad de Edimburgo, donde actualmente continúa el posgrado. Ana fundó Evolve Movement Education en 2013 desde su propio centro de salud de Brighton, en Reino Unido. Buenas tardes a las personas que os vais incorporando. Como os digo, vamos a hablar, que no os lo he comentado, vamos a hablar sobre la respiración, la fascia visceral y la miofascia, para los que os estáis incorporando. Ana, ¿es importante entender la anatomía visceral para poder facilitar la reeducación de la respiración? Sí. Y si nos lo puedes adaptar un poco a esta situación en la que, la que estamos viviendo ahora, sería genial. A ver, yo lo que un poco mi experiencia ha sido siempre muy visceral en todos los sentidos, ¿no? Yo he tenido problemas de salud desde muy pequeña y he tenido varias operaciones y tengo mucha cicatrización interna y restricciones que vienen desde la cavidad. Está Ibai. Sí. Hola. A ver, que ha dicho aquí Susana que tenemos que hacer un live juntos, así que... Los tres, yo os entrevisto a los dos. ¿Qué os parece? O lo hacéis vosotros y yo entro de oyente, como queráis. Como queráis, me da igual. ¿Comentabas sí, lo de la cavidad? Como te iba diciendo, ¿no? Que yo desde mi propia experiencia, yo siempre he experimentado mucho las restricciones en la cavidad visceral y a través de las restricciones en la cavidad visceral experimento restricciones en la miofascia, en la musculoesqueleto. Sí, en el músculo esquelético. Es algo que para mí ha sido siempre como muy, no básico, pero muy lo que yo siempre he sentido. Entonces, para mí, el empezar a trabajar como en un principio profesora de pilates, a mí las vísceras me faltaban cuando aprendí anatomía en un principio. Y decía, ¿por qué no me están enseñando nada de las vísceras? Y estamos hablando aquí solamente, bueno, en un principio de inserción y origen y movimiento pues muy biomecánico, ¿no? Y me faltaba, me parecía como que había una dimensión que realmente faltaba, y sobre todo por mi propia experiencia, ¿no? Entonces, a través ya de mis estudios, empecé a estudiar también con el Instituto Barral y a aprender un poco sobre manipulación de vísceras, en un nivel como terapeuta manual. Pero para mí siempre todo lo llevo al movimiento, ¿no? Porque para mí es en el movimiento donde realmente yo veo que puedo añadir beneficio a la persona. Entonces me faltaba un poco eso, el estudio de la víscera
en el movimiento. No, no es algo que sea tan... Se hace en ciertas técnicas y ciertos estudios, pero me faltaba, ¿no? Y entonces es algo que me parece que es importante, que es muy importante sobre todo para el estudio de la respiración, no solo de la fisiología, pero también de las relaciones entre las diferentes texturas incluso, ¿no? Si entendemos la anatomía desde el nivel de texturas y cómo hay diferentes membranas y relaciones y ligamentos y cómo se suspenden las vísceras de la cavidad torácica, pero también de la cavidad del abdomen y en la pelvis, y cómo están afectadas estas por la respiración. Muy importante esto. Como tú decías antes, Susana, cuando miras un pie, ves el pie desde dentro. Si solo estudiamos la musculatura y solo estudiamos incluso la fascia, pero nos quedamos en esa fascia bidimensional de las líneas miofaciales, no es lo mismo. No estamos viéndolo desde dentro, ¿no? No estamos llegando a verlo desde dentro. El mundo visceral es tan grande, ¿no? Ibai creo que está comentando The Endless Web, ¿no? The Endless Web. Sí, te metes dentro y te metes dentro y te metes dentro, vamos, hay dimensiones incluso, ¿no? Vas entrando en dimensiones. Es otro mundo. ¿En qué sentido es importante, Ana, entender la anatomía visceral para poder facilitar la reeducación del movimiento? Pues sí, yo no creo que tampoco haya una necesidad. A ver, cada uno tenemos nuestras ganas y nuestra necesidad de llevarnos por un camino, ¿no? Y hay un montón de nerdiness. ¿Cómo se dice esto en español? ¿El qué? Nerd. Como cuando alguien nos podemos centrar, nos podemos obsesionar, ¿no? con las vísceras, y yo reconozco que ha habido momentos en los que me obsesiono con las vísceras, ¿no? Pero las vísceras están suspendidas en una cavidad. Entonces, ¿cómo están suspendidas y qué suspensiones y adherencias son necesarias y son anatómicas, y qué adherencias no lo son y no son necesarias y son anatómicas? El entender esto nos lleva realmente a poder ver, yo creo, la fluidez del movimiento cuando alguien se está moviendo, y a entender en qué zonas quizás ese movimiento está más restringido. Yeah. Muy importante esto que comentas. O sea, como educadores de movimiento deberíamos de conocer la fisiología y las relaciones viscerales a la estructura neuromusculoesquelética. Sí, o sea, neuromusculoesquelética, ¿no? O sea, tenemos la relación con el sistema nervioso y con... Sí, deberíamos, yo creo que también incorporar la víscera como parte de nuestra educación como profesionales del movimiento. Yo creo que es necesario entender cómo el hígado se relaciona con el diafragma y los movimientos, si estoy haciendo flexión o estoy haciendo extensión o hay un movimiento lateral, cómo el hígado tiene una relación con el diafragma y se le lleva en una dirección o se dirige en otra dirección. Y cómo podemos quizás a través de las palabras y del uso de nuestras manos o de tools, ¿cómo se dicen tools? Tools. ¿Dedos? Tools. Tools. ¿Sabes? Como uso de herramientas. Tools, sí. Sí, como herramientas, sí. Como el foam roller o como una pelota, ¿no? Cómo poder llegar a crear tus propias técnicas. Si tú entiendes la anatomía, entiendes la fisiología, herramientas, gracias, Ibai. Sí, son tools. Sí, las herramientas que podemos llegar que podemos utilizar y las técnicas a las que podemos llegar van a estar influenciadas por nuestra propia experiencia, pero también por nuestra propia experiencia visceral, no solamente musculoesquelética o neural. Tú enseñas en Embodied Anatomy
el estudio de la anatomía desde una experiencia vivencial con un enfoque somático. ¿Qué significa? Eso es lo que yo creo que significa embodiment, ¿no? Vale. El aprender anatomía desde una experiencia vivencial. O sea, yo puedo aprender anatomía y ser muy bueno a acordarme de nombres y a identificar Memorizar. las partes, ¿no? Y a identificar las partes, este es este músculo y tiene esta inserción, o esta es esta víscera y tiene este ligamento visceral. Pero esa manera de tener una experiencia vivencial, o sea, yo estoy hablando de mi diafragma o estoy sintiendo mi diafragma, estoy leyendo sobre mi diafragma o estoy sintiendo mi diafragma. No creo que sea posible decirle a alguien respira desde el diafragma y ahí alguien vaya y respire desde el diafragma. ¿No? Yo creo que tiene que venir a través de la manera en la que la frecuencia que se crea entre la persona que entra en mi estudio y cómo yo puedo llegar a crear una atmósfera o una situación y utilizar esas herramientas y utilizar esas técnicas que vienen a través de mi propia experiencia somática y cómo veo y identifico quizás una falta de fluidez y una restricción en cierta parte del cuerpo de la persona que ha entrado en el estudio. Y a través de mi propia experiencia somática puedo llegar a crear una atmósfera que sea beneficiaria para beneficiosa. Para esta persona. Mira, estaba comentando Lenquita, embodiment veo como algo que puedo sentir. Sí. Es como que puedes sentir o vivenciar, ¿no? Eso Sería, yo ya entiendo lo que significa. Es como algo que puedes vivenciar, ¿no? Es decir, si tú estás en una disección anatómica, esa visión que tú vas a tener nunca va a ser la misma que si coges un atlas de anatomía aunque sea de cadáveres, no tiene nada que ver. Es completamente diferente ver al anatomista que está con la pinza y te está marcando el ligamento o el nervio que está pasando, por dónde viene, desde dónde va hasta dónde viene, pero lo estás viendo desde dentro, no desde fuera. Lo estás vivenciando. Y hay maneras de hacer eso que son a través de la disección, por ejemplo, o a través de utilizar diferentes, no sé, te cojo una, por ejemplo, diferentes tools, ¿no? Y entonces yo te puedo estar hablando no sé, pues te puedo estar hablando de la respiración y a la vez te puedo estar enseñando algo y una experiencia que sea muy visual o te puede llevar a tener una diferente experiencia de tu propia vivencia interna sobre ese pulmón o ese órgano o incluso ese músculo o esa relación facial. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo porque además antes de ver una disección tienes una visión muy diferente de todo. Mira lo que dice Ibai, eso es estático y el embodiment permite transformarlo en algo más dinámico. Eso es, sí, crear una situación más dinámica y más real, ¿no? Que realmente la persona pueda llevarse algo, ¿no? Algo que sea una experiencia en la mente y que sea una experiencia de un objeto externo, sino una experiencia propia. Quería preguntarte, ¿nos podrías poner un ejemplo de estructuras interfaciales de conexión entre el mundo visceral y el músculo esquelético? Sí, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la relación entre el saco del pericardio, ¿no? El saco del pericardio alrededor del corazón y cómo está completamente intricate, ¿no? La relación muy integral que tiene con el tendón central del diafragma. Fíjate. Y está completamente, o sea, tú si lo quieres separar necesitas un cuchillo. Tú no lo puedes, eso está completamente... Y esto tiene una relación que viene de la historia que tienen el pericardio y el diafragma de su desarrollo embriológico. Entonces no solamente es esa relación de, sí, están conectados.
pero ¿por qué están conectados? ¿Cuál es esa historia? ¿Cómo llegaron a conectarse? Y no cómo llegaron. Sí, la manera en la que hablamos también nos lleva a una experiencia u otra. Si yo te estoy diciendo cómo llegaron, es un objeto externo, ¿no? Como mi corazón y mi diafragma, en mi experiencia, porque yo los creé. Yo creo un corazón, yo creo un diafragma y en mi experiencia llegan a volverse uno. Y en ese volverse uno, según yo respiro, hay un masaje ahí entre la manera en la que se mueve el diafragma y el saco del pericardio se estira y crea una especie de mini compresión al corazón en una inspiración y vuelve a subir y crea un puffing out del corazón en la expiración, ¿no? Ibai está en su salsa. Septum transversum rules. Septum transversum total, septum transversum que se crea, el septum transversum es una estructura que se crea en el embrión, en la capa del mesodermo, ¿no? Y se crea en la zona más alta del embrión, encima del corazón y encima del cerebro también, porque el cerebro se crea a un nivel mucho más bajo. Luego es en la semana cuarta cuando nos doblamos que volvemos el corazón dentro y el cerebro arriba. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de alguna persona que te hayas encontrado con el patrón respiratorio que esté funcionando incorrectamente por algún problema que no sea una mala postura, algo que sea un poco más serio? ¿Yo? ¿Yo? Pues explícanos un poquito algo, Ana. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque se habla mucho de la respiración, del patrón respiratorio, del pilar base, pero realmente la gente sabemos y entendemos cómo funciona, de dónde viene, por qué y qué está pasando realmente. Sí, muchas veces se intenta como corregir, ¿no? Se intenta corregir ese patrón, ¿no? Y vemos que la gente está respirando y, por ejemplo, pues eso, ese patrón reverso, ¿no? En el que la gente en una inspiración es como que, ¿no? Y que cambia un poco ese patrón. Y se habla mucho de músculos accesorios y las razones nunca llegamos a saberlas realmente, ¿no? Puede que venga esto debido a un trauma. Todos sufrimos trauma, estamos en un trauma ahora mismo, estamos en medio de una crisis que está creando un trauma. Puede ser debido a un trauma, puede ser debido puede ser debido a un asma. En mi caso es debido a una scar tissue, adherencia. Adherencia, sí. Adherencia de mi pleura en mi pulmón derecho se colapsa regularmente. He tenido múltiples colapsos de pulmón. Entonces, mi cavidad derecha es muchísimo menos elástica que mi cavidad izquierda. Entonces, igual, por ejemplo, a ver, yo trabajo mucho con la respiración y trabajo mucho con el cuerpo, ¿no? Pero igual, si alguien que no ha estudiado vísceras, no ha estudiado embriología, no ha estudiado otra manera de entender el cuerpo, quizá me vería y diría, tiene el hombro izquierdo rotado, entonces pues debe ser algo que tiene que ver con los pectorales igual, o igual tiene que ver con una cadena miofascial entre la relación entre ese hombro y la otra cadera. Ahí era donde quería llegar yo. Sigue, por favor. Entonces, pues sí, podría ser. Pero en este caso quizás sea una protección, quizás sea una cosa más a nivel neurológico, ¿no? Una protección. O sea, he tenido tantos colapsos que me voy a poner aquí la armada para proteger este pulmón. Entonces, por mucho que a mí me expliques que tal y que cual y intentes reconectar, es otra dimensión mucho más grande. Y también a ese nivel visceral, si hay una restricción de la pleura, por ejemplo, en este caso hay una restricción de la pleura y
y calidades faciales que deberían de ser fluidas y tener una relación de presiones determinada y ya no la tiene. Y es una relación en la que se ha perdido la elasticidad. Va a cambiar la musculoesquelética structure, la estructura musculoesquelética va a cambiar debido a algo visceral, ¿no? Entonces, el enfoque que tenemos que tener, yo creo que tiene que ser muy amplio, tiene que ser muy amplio. No podemos venir solo con una idea, incluso dentro de la miofascia, ¿no? Solamente la miofascia y las cadenas musculares. Y no puede venir solo desde ahí, tiene que haber un enfoque un poco más amplio, un poco más que encompass la whole person, ¿no? Que vea a la persona completa. Y de esto hablo cuando hablo de embodiment, ¿no? Cuando hablo de una experiencia vivencial y somática. Qué bueno. ¿Y cómo abordas tú este colapso que pueda haber? Dependiendo de la persona y en el momento. Claro, es que no se puede... Totalmente cierto que tienes que estar en esa situación, en ese momento y ver... pero claro, a la gente le gustaría que pusieras algún ejemplo, aunque sea algo muy imaginario, ¿sabes? Porque claro, no sería real en ningún momento, porque si no estás en el momento con la persona y no estás analizando, es difícil. Yo utilizo muchas técnicas, aunque soy terapeuta manual a través de la liberación miofascial, realmente utilizo muchas técnicas de autoliberación, ¿no? Self-release, ¿no? Pues con un roller o con una pelota. Entonces, algunas de esas técnicas quizás pues sean indicadas para poder, sí, relajar toda esa cadena miofascial, pero también integrar algunas técnicas de respiración en las que sean muy vividas, ¿no? Pues cómo podemos sentir lo que sentimos cuando se inspira y cuando se expira. Muy difícil poner una cosa así en general, ¿no? Sí, generalizar es muy difícil. Es muy difícil. El tema es que como estás aquí, igual que el otro día intenté con Ibai, lo que quiero es que todos nos concienciemos de que no es trabajar el patrón respiratorio, hay que saber, hay que entender un poco cómo funcionan las vísceras, las conexiones que hay. Yo creo que es muy importante, ¿no? Eso es por lo que estábamos hablando en un principio. Es muy importante estudiar la anatomía y la fisiología, pero desde ese enfoque muchísimo más vivido y más íntimo, que como decía Ibai, es más dinámico. Si no es estático y es un out of body experience. ¿Cómo se dice un out of body? Fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Es como un objeto. Estamos estudiando un objeto, el diafragma, ¡pum! Un objeto, ¿no? Cuando realmente es el diafragma, soy yo lo he creado. Sí, totalmente. Y ahí es una experiencia a todos los niveles, no solo visceral, sino también en el nivel cómo nos encontramos, ¿no? Si estoy haciendo un live con Susana me encuentro muy distinta que si estoy tumbada en el jardín. Claro, las sensaciones. Es completamente distinta. Entonces, un poco llegar a entender la persona o intentar crear una conexión con la persona con la que nos encontramos. Yo creo que eso es muy importante. Ibai, coincidís en todo, ¿eh? Y yo coincido con vosotros. Bueno, no tengo los conocimientos que tenéis vosotros a este nivel, pero sí que desde luego el otro día cuando estuvimos hablando con Ibai hay muchísima coincidencia en todo lo que estás comentando. Mira lo que dice, crear un tiempo de introspección a través del movimiento y lograr la autoconciencia. Claro, él habla mucho mejor en castellano. O sea que, no, pero te entendemos muy bien. Sí, te entendemos muy bien. ¿no? La introspección es eso, se habla mucho se está empezando a hablar de la introspección, se escucha ya la introspección. Se ríe y pone un fantasma. Ya lo veo, ya.
se está empezando a hablar de la introspección, ¿no? Pero se habla como de, es la nueva cosa, ¿no? El nuevo, lo decía Ibai el otro día también con la fascia, ¿no? El nuevo, como la cosa, como la cosa de moda, ¿no? La introspección está de moda, ¿no? La introspección no puede estar de moda. La introspección es tu propia experiencia interna de tu desarrollo durante la vida. Claro, es ahí donde está la salud. Y es a través de la salud que llegamos a encontrar mejor movimiento, porque por mucho que nos enfoquemos en las restricciones, no es en las restricciones donde encontramos mejor movimiento. Yo cuando doy clase a los profesores, ¿no? No sé cómo se dice esto en... Sí, por ejemplo, el simposio este... ¿no? Cuando doy formaciones. formaciones, una de las cosas cuando hacemos observación, ¿no? Porque es muy importante, por supuesto, la observación para intentar analizar, ¿no? Cuál es la situación. Lo primero que siempre les pregunto cuando alguien, ¿no?, se pone de pie y la gente pues se pone detrás o se pone delante y está el grupo mirando, ¿no? Y la primera cosa que viene, ¿y qué veis, no? Pues veo que la cabeza está para adelante o veo que tiene una retroversión pélvica o tiene ¿no? Entonces es como, a ver, vamos a parar un momento. En vez de mirar directamente a dónde está la restricción, dónde está la fluidez, dónde está la salud. ¿Por qué no me miras primero a la salud? ¿Por qué no miramos primero a la fluidez? Y a través de ver esa fluidez y ver esa salud, podemos, por supuesto, ver la restricción, pero si no hemos entendido dónde está la salud, ¿cómo vamos a mejorar esa restricción? ¿No? Siempre vamos a lo negativo y habría que fijarse primero en lo positivo, ¿no? De la persona. Es de ahí de donde va a crecer el movimiento. O sea, si yo lo que quiero es enhance, Muy bueno. mejorar, ¿no? Mejorar el movimiento y crear más fluidez, más elasticidad, más estabilidad, ¿no? Donde no hay estabilidad también. O sea, yo cuando hablo de fluidez en los dos sentidos, ¿no? Claro, es que la eficiencia es estabilidad. Sin una estabilidad no puede haber nunca una eficiencia de movimiento. La estabilidad es igual de importante que la elasticidad, ¿no? Pero si lo que estoy buscando es esa salud, tendré que mirar a la salud en algún momento, porque si solo estoy mirando a la restricción y voy directamente a poner la pelota o el foam roller o a intentar estirar la zona que no se mueve, ¿por qué no se mueve esa zona? ¿Y qué se mueve? ¿Por qué no podemos hacer crecer lo que se mueve? ¿No? Y llevar la respiración y llevar el movimiento hacia donde está el movimiento, donde ya hay movimiento, y a través de ahí intentar crecer. Muy bueno, Ana, esto es muy, muy bueno, ¿eh? Una visión muy, muy interesante. Muy interesante lo que estás comentando. Mira, Mariana te dice, es importante, aunque complicado, la toma de conciencia del paciente. Y luego dice, movimiento que se ve, se siente, y sentir aquello que no se ve. Qué cierto es esto, ¿eh? Sí, sí. Mariana es fisioterapeuta y no se pierde una charla. Está todas las tardes aquí con nosotros. Encantada de conocerte, Mariana. Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que dices de sentir aquello que no se ve es muy bonito y muy importante. Sí, es muy bonito. La verdad que... Porque yo puedo sentirlo y detrás de aquello que no se ve hay una historia. Hay una historia. Yo te puedo contar mi historia, pero tú nunca vas a llegar a vivir mi historia porque no la has vivido. Pero simplemente, aunque no te cuente mi historia, tú puedes sentir mi historia. Pero la historia no importa. La historia no importa. Es sentirlo. Estoy muy de acuerdo con Mariana. Dice, encantada de compartir momentos interesantes. Un placer tenerte por aquí. Un placer. ¿Queréis hacerle algo? Empatía. Sí, la Mariana, empatía. Sí. Estamos hablando de empatía totalmente, que hay mucha gente que a lo mejor es muy buena en el sentido de que tienen muchos conocimientos, pero no tienen esa empatía, no conectan con el paciente, y esto, la verdad, que les hace perder muchísimos puntos en el sentido de dar con la solución del problema. A veces no se llega a la solución del problema por una falta de empatía, por no conectar.
creo que es importante también un poco hacer hincapié que empatía y pity, no sé cómo se dice pity, pero sympathy, ¿no? No es lo Sí, mismo, ¿no? Que tener empatía y decir, ay, pobrecito, no, no tiene nada que ver, sentir ¿no? pena, sí, o Sí, ya. sí, no. No, no es ay, pobrecito, y de hecho no hay empatía en eso, ¿no? O sea, es muy distinto. Pero bueno, yo creo que eso se ¿Queréis da. hacerle alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer a Ana? Tarda un poco la respuesta. Yo de todas las maneras os voy a comentando un poco que Ana va a dar una ponencia, por si os interesa, en el British Fascia Symposium del 15 al 19 de mayo sobre los orígenes embriológicos del diafragma y sus relaciones con la arquitectura y movimiento del diafragma y su continuo con el espacio visceral. Lo digo por si queréis contactar un poco con ella y saber un poco qué es lo que hace. Y también tiene algunos cursos online, como el Moving Fascia Foundations, que lo podéis realizar online. Y ahora mismo está también trabajando en uno sobre la respiración. Habrá que echarle un vistazo, Ana. A ver, Gracias, Ana. ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Yo te agradezco muchísimo, de verdad, Ana, tu tiempo, que hayas estado esta tarde aquí con nosotros. Para mí ha sido un verdadero placer. De verdad que me encantaría escuchar aquí a Ibai y a ti. Sí, tenemos muchas, sí, muchas cosas en común y muchas cosas de las Sí, que hablamos. sí, sí. Estaría muy bien, sí, sí. Mira, te están preguntando que qué te parece el método Alexandre. Yo no lo he experimentado mucho, sé que es un método que se ha utilizado durante, no lo he experimentado personalmente. No me ha llamado a mí personalmente, pero sí, no tengo mucho que decir sobre el método Alexander. Let's Let's do do it. it, iba a decir. Let's do it. Vamos a hacerlo. Venga, Vale, ya. vale. Yo tampoco te puedo comentar nada sobre este método porque lo desconozco, tampoco lo he... Sí, es algo, aquí es muy conocido en Inglaterra, yo no lo sé en España como es. Entonces no lo conozco a fondo como para poder hacer comentar sobre una ello, sí. crítica sobre ello, ¿no? A mí no me ha llamado, me ha parecido un poco, a mí personalmente no me ha llamado, me ha parecido un poco demasiado guided, ¿no? Para mí, personalmente. Me gusta ser un poco más ecléctica y aprender un poco, pero Profundizar más, ¿no? ¿Te refieres a profundizar más sobre algo? sí, o crear un poco más las relaciones y dejar que el cuerpo se vaya un poco, en vez de crear relaciones que deben ser de esta manera o de esta, demasiado rígido igual, no lo sé, pero tampoco lo conozco a fondo como para poder, Estricto, ¿no? sí, tampoco lo Estricto. conozco a fondo como para poder hablar sobre él. Mm. Antes de despedirnos, Ana, me gustaría que nos dieras algún consejo. Con la ¿Algún situación que nos consejo? encontramos ahora mismo, Pues, a ver, yo la situación en la que en la que nos encontramos estoy viviendo ahora mejor, pero la he vivido con mucha ansia. No te voy a hacer, te voy a decir la verdad. La he vivido con mucha angustia en un principio, pero desde una parte un poco no tanto por la salud, sino por la situación laboral, ¿no? Yo tengo un centro de salud en el que hay lecciones de pilates, y hay fisioterapia, y hay osteopatía, y para mí esa situación ha sido difícil en un principio, el ver cómo teníamos que cerrar todo y cómo iba a poder apoyar yo a todo mi grupo de gente, ¿no? Eh, pero desde un punto lo veo que la respiración nunca ha sido más importante. Y no solamente porque COVID es un virus que ataca al pulmón, ¿no? Sino porque esa situación de ansia, ¿no? O de angustia como la que te estoy describiendo, eh, no me dejaba a mí respirar. Y yo he visto que a la gente, ¿no? Es como la voz aquí arriba en no poder respirar. Y un poco como estar más en el presente y ver lo que es, lo que realmente hay, ¿no? Que es el ahora y no hay nada más.
Yo en mi vida he estado muchas veces en situación de crisis. He vivido muchos momentos en los que no he sabido si iba a salir de ellos, debido a los colapsos de pulmón y varias otras situaciones de salud difíciles. Y la diferencia de la hora es que estamos todos en crisis. Cuando yo he estado en crisis y he estado en crisis sola, generalmente. Ahora hay mucha gente, Y ahora sí. estamos todos en crisis. Estamos en crisis. El que no quiera ver que estamos en crisis, lo estamos. Lo estamos todos, está todo el mundo en crisis. Entonces, hay algo muy bonito, que es que estamos muy unidos. Y hay algo también un poco duro, que es que no podemos llamar a un amigo y decir, no sabes lo que me ha pasado. No es Porque lo no lo ha mismo. pasado a todos. Sí, sí, No sé, sí. hago un consejo, vive a la hora. Ese es mi consejo, intentar vivir en la hora por lo menos y seguir respirando. Respirar y no darle tanta importancia a las cosas que no la tienen. Centrarse un poco más en lo que verdaderamente es importante y también reflexionar un poco sobre la situación, diría yo, porque es un buen momento de reflexión para darnos cuenta de lo que nos estamos perdiendo mientras seguíamos con nuestras rutinas. O sea, yo esto lo veo como algo que era necesario. Yo. Ah, sí, absolutamente, lo creo. Estoy contigo. Necesario y creo que vamos a llegar a algo muy importante. Siento Sí, como yo que también lo creo. sí, Por creo eso teníamos que pasar por esto. teníamos que... Es como cualquier momento de trauma, ¿no? Que vivimos. Trauma es una palabra muy fuerte, no lo sé cómo suena en español. Yo muchas veces digo cosas y, o sea, a veces cuando hablo con mi hermana y luego me dice, jo, es que esa palabra no, ya no, ¿eh? Pero sí, en las situaciones de trauma, en el momento en el que estás viviéndolo a tope, ¿no? Y es duro, duro, duro. Luego cuando estás en el otro lado del trauma, lo miras y dices, es que tenía que pasar, claro, es que ahora entiendo el cambio que yo necesitaba, ¿no? Yo creo que sí, que llegaremos a ese punto. Todos, lo necesitábamos todos, Ana. Y yo creo que saldrá algo bastante bueno de todo esto, seguro. Hay que pensar en Alguien está positivo. diciendo ahora, valorar lo que teníamos, vivíamos a Sí, 1000, ahora es momento de reflexión, es momento de parar, sí, nos está haciendo parar. sí. Yo estoy haciendo meditaciones todas las mañanas con un grupo de Facebook que tengo y hacemos una meditación por la mañana, una meditación que no es una meditación, es un embodiment, ¿no? Es como nos paramos, Conexión, sí. respiramos y conectamos, nos conectamos con lo que sentimos, ¿no? El entorno, ¿no? Y una de las cosas que que está guiando es el parar después de la expiración, ¿no? O sea, respirar a fondo, expirar y al final de la expiración parar y no respirar. Y Qué estar en bueno. ese momento, ¿no? Y en ese momento en el que estás sin respirar, es una técnica que se utiliza en yoga, se utiliza en bodybuilding, se utiliza en... Bueno, es el hipopresivo de ahora, ¿no? También. Pero no solamente lo que nos viene físicamente, ¿no? De esa extensión de las vísceras de la cavidad abdominal hacia la torácica, ¿no? Y una Descompresión. descompresión de la zona lumbar y no solamente eso, sino que en ese momento en el que hay una apnea, ¿no? Hay una falta de Apnea, sí. respiración, estamos en pausa y llega un momento de pánico. Y un poco como observar, ¿no? Observar las sensaciones internas y las tensiones que aparecen en el cuerpo, ¿no? Cómo somatizamos esa falta de respiración y ese momento de pánico que está llegando, ¿no? Y antes de llegar al pánico, hacer que el cuerpo se expanda y respirar hondo, ¿no? Sin llegar al pánico. Pero esa experiencia yo creo que es importante, no solo si físicamente, lo que estamos, el beneficio físico, pero también el beneficio que nos ofrece en un nivel mental o psicológico o emocional o son herramientas, mi nueva palabra. Mira que no saber yo Tools. herramientas. Como veas con mi madre, luego se va a enfadar conmigo porque me dice, pero es que ya no sabes ni hablar en tu idioma. Ya, es que si no hablas, es normal.
Aquí pasa igual, la gente aquí en Cataluña sabe hablar, o en el País Vasco saben hablar. Sí, Aquí lo que pasa es que sí que hay mucha gente más que habla catalán y saben hablar perfectamente el castellano. Pero claro, si tú estás siempre hablando en catalán, cuando vas a hablar en castellano después de mucho tiempo te cuesta, me es cuesta. normal, Y es a que mí es normal. me cuesta más sobre todo sobre estos temas, ¿no? Pues porque yo los he tratado siempre en inglés. A mí me pasa a veces que en cosas de trabajo lo vivo más en catalán. Claro, y No, hablarlas en castellano te cuesta. sí, a veces tengo que pensar, o sea, pararme, incluso dando los cursos me pasa que, uy, me viene algo en catalán, pero lo cambio, porque es mi día a día, en la universidad estudio en catalán y aunque hay asignaturas que son en castellano, yo siempre voy a coger los apuntes en castellano, pero es eso. Si estás el día a día con un idioma, te Te cuesta cuesta. cambiar, a veces Sí. depende qué. Si es algo técnico, que es lo que estás utilizando en tu día a día, cuesta cambiar del Sí, idioma. y una palabra súper sencilla como herramienta, ¿no? Que es que Ya, se me ha pero no ido te del sale, vocabulario, no lo utilizo. no Sí. te sale, Oye, no te Mariana sale. está diciendo una cosa Sí, aquí que sí, dice, sí. hay que vivirlo, si hace falta tocar fondo, lo tocamos y así tendremos donde apoyarnos para dar el salto y salir de esta situación. Qué bueno, Mariana. Y luego dice, esa experiencia respiratoria se parece a nuestro primer acto al nacer. Y sí, es que Mariana, nos tenemos que tomar un café. Porque Entrevistamos a Mariana otro día. es un cambio de estado, ¿no? Es un cambio de estado. Termino de expirar, o se dice expirar, ¿no? Termino la expiración y empiezo la inspiración. Es un cambio de estado. Y es en ese momento, en el cambio de estado, que es difícil. Un cambio de estado es difícil. Y ahora en COVID estamos, en esta crisis estamos en un cambio de estado. Que no se puede salir de casa, dice. Que no se puede salir de casa, ¿no? Y luego será otro estado distinto, pero estamos en ese momento de cambio de estado y al nacer es eso, igual Sí, que al sí, morir. totalmente. Además que ahí le has dado, Mariana, porque no se podía expresar de ninguna manera mejor. Pues lo he dicho, Ana, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que habéis estado escuchando a Ana. Ha sido una charla muy interesante. Yo me llevo cosas muy positivas de esta charla. Espero que vosotros, mira, Mariana dice evolución totalmente y en mayúsculas. Espero que os haya servido de mucho esta charla y Ana, de verdad ha sido un lujazo tenerte aquí. Muchas gracias Susana. Hay Ha que sido liar muy a rápido, Ibai. pero Sí, encantada de jo, se verte. ha pasado volando. Yo también me ha hecho muchísima... Hola Alexi, ya estamos acabando, te lo has perdido. Te lo has perdido. Me ha encantado de verdad que estuvieras, hemos aprendido mucho y habrá que echar un vistazo a esos cursos online que tienes por ahí. Se puede acceder a ellos a través de la página de aquí de Instagram. ¿Tienes el link? El bio, no sé qué link está en el bio, ¿no? Lo tendré que mirar porque varias cosas están pasando. No estoy yo sola en Evolve, tengo Rosa que trabaja conmigo y es la coordinadora de cursos y es la que lleva un poco el link, o sea, lo tendré que mirar, pero si van a la página de Evolve Movement Education .co.uk, verán ahí los cursos, o movingfascia.com. Mejor movingfascia.com, os lo digo para que, por si queréis echar un vistazo, yo lo veo bastante interesante. Yo en cuanto tenga un hueco, le echaré un vistacillo. Mariana, un placer. Ibai, gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. No me voy a despedir aún porque quiero comentaros que mañana tendremos aquí a Eric Lázar de FMS España. No os lo perdáis, porque es un profesional grandísimo también, con el que aprenderemos también varias cosas sobre el tema de la valoración. Así que nada, Ana, un besito muy grande Un beso. desde España y un placer. Cuídate mucho, Muchas que gracias por vaya todo invitarme, súper Susana. bien. Ha sido un placer, Ana. Gracias a ti por haber podido hacer la entrevista hoy porque tenía otra persona, pero le ha surgido un problema, una persona de México, y Ana me ha hecho el favor de adelantar la entrevista, así que muchísimas gracias a ti de corazón. Nos vemos pronto. Un beso grande. Adiós a todos. Adiós. Gracias.